Vamos a hablar de ecografía temprana en el embarazo. Mi primera ecografía cuando estoy en embarazo. Cuando se tiene a la mano una prueba de embarazo positiva, surgen de inmediato muchas preguntas que van asociadas al deseo de confirmar de una forma más evidente esta noticia. También depende del tipo de emociones que nos genera esta noticia de estar en embarazo, las emociones para la pareja, para la familia y las emociones o dudas propias que tiene la paciente frente a una prueba de embarazo positiva. De inmediato surgen muchas preguntas como ¿qué debo empezar a tomar? ¿Qué exámenes me debo hacer? ¿Cuándo debo hacer la primera consulta? Y una muy frecuente es ¿cuándo me hago mi primera ecografía? Porque también quiero confirmar cómo estoy, cuánto tengo de embarazo. Son dentro de estas muchas preguntas. Hoy vamos a resolver esa primera y gran pregunta. ¿Cuándo me hago la primera ecografía? Hay varios tipos de casos de embarazadas que según esta situación pueden necesitar o no, más rápido o no, una ecografía temprana, tan pronto se conoce la prueba de embarazo positiva. Un primer caso, mujer con embarazo inicial, sana, sin ningún antecedente, sin ningún factor de riesgo, simplemente sabe que está embarazada. Muy posiblemente esta paciente no necesita de inmediato una ecografía, excepto si no tiene ningún síntoma. La segunda situación, mujer con embarazo inicial, sana y sin factores de riesgo, pero tiene síntomas, tiene dolor o tiene sangrado. Esta paciente posiblemente necesitará una ecografía de una forma prioritaria o urgente. El tercer caso o situación es mujer con embarazo inicial, con enfermedades conocidas o factores de riesgo y además con algún síntoma, dolor y o sangrado. También esta embarazada posiblemente necesitará una ecografía temprana en la gestación de una forma prioritaria. La indicación más universal de hacerse una ecografía temprana en el embarazo es cuando se tienen síntomas. Hay un embarazo temprano y tengo dolor o tengo sangrado o tengo los dos síntomas, dolor y sangrado. Son las dos indicaciones para hacerse la ecografía lo más temprano posible al saber que se está en embarazo. Vamos a hablar de cada uno de estos síntomas. Estos dos síntomas pueden conjugar lo que se conoce como una amenaza de aborto. Entonces vamos a revisar las características de cada uno. El dolor. El dolor puede ser un dolor de tipo cólico centrado en la pelvis baja que aumenta, que se va haciendo más repetitivo. A veces este cólico es muy similar al cólico menstrual. El sangrado o manchado. Puede ser un manchado leve o puede ser un sangrado que va en aumento, sangre con coágulos. Si va acompañado de dolor o no, igualmente es un síntoma muy importante y es una indicación posiblemente de una ecografía muy temprana. Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que muchas pacientes, muchas mujeres, no tienen ninguna indicación de tomarse una ecografía muy temprano. Y esto a veces puede crear confusión cuando se hace una ecografía muy temprano y no se encuentran signos ecográficos de embarazo. ¿Esto es posible? Sí. Se puede estar en embarazo y aún no observarse ninguna imagen en el ultrasonido. Esto aproximadamente antes de las 5 a 5 semanas y media. Por esto, si no hay ningún tipo de indicación para tomar la ecografía, es mejor esperar hasta las 6 o 7 semanas o según lógicamente las indicaciones o utilidades que vamos a revisar. ¿Qué utilidad o qué información obtengo de una ecografía en el embarazo en forma temprana? La primera, confirmo el embarazo. Si al momento de realizar la ecografía se observa una bolsita que es el saco gestacional dentro del útero o matriz, en ese momento se confirma ecográficamente el embarazo. Y si dentro de la bolsita o saco identifico una imagen embrionaria con actividad cardíaca, esto aún más confirma el embarazo con un embrión viable, es decir, embrión vivo. La segunda, conocer el tiempo de gestación. Cuando no se sabe cuánto tiempo se tiene de embarazo, bien sea por ciclos menstruales muy irregulares, porque no venía la menstruación, o porque se estaba planificando, o por otras causas,
La ecografía justamente nos dará ese dato con alta confiabilidad. Es muy importante saber el tiempo de embarazo o edad en semanas del embrión o feto. Además, que con este dato se puede calcular y proyectar y conocer la fecha probable del parto, lo cual es el pilar de una buena planeación de todo el control prenatal. 3. Número de fetos o embriones. Nos informa si es un embarazo único o múltiple, es decir, gemelar, dos fetos o hasta si son trillizos o más. Ubicación del embarazo. Algunos embarazos no se ubican dentro de la matriz o útero. Pueden ser embarazos ectópicos. Los más comunes son los que se ubican en las trompas, pero se pueden ubicar en otros sitios de la pelvis. Cuando hay un embarazo ectópico, lo ideal es hacer un diagnóstico temprano. Algunos de estos embarazos se rompen y causan unos sangrados internos abdominales que pueden ser muy peligrosos. 5. Antecedente de embarazo ectópico. Pacientes que ya tuvieron un embarazo en una de las trompas y para esto fue operada o recibió un tratamiento médico. Puede tener el riesgo de repetición de otro embarazo ectópico en el embarazo actual. 6. Antecedente de abortos o pérdidas tempranas. Una paciente que ya tuvo un aborto, aún más si es muy reciente y si han sido 2 o más, es decir, repetitivo, con mayor razón se necesitará una ecografía temprana que confirme el embarazo y la viabilidad del embrión. 7. Antecedente de enfermedad trofolástica, conocidos como embarazos molares. Es un embarazo donde predomina el desarrollo o crecimiento anormal de los tejidos que dan origen a la placenta y no se desarrolla embrión o feto. Estas pacientes, si ya tienen este antecedente, necesitan una ecografía muy temprana cuando saben que están de nuevo embarazadas. 8. Embarazarse con dispositivos intrauterinos. Puede ser con el DIU, té de cobre o con otros tipos de planificación con dispositivos intrauterinos. Cuando esto ocurre es importante conocer si el dispositivo está, porque puede suceder que se haya expulsado y por esto se dio el embarazo. Y si está presente, observar la relación del dispositivo con el saco gestacional o con la bolsa que contiene el embrión. 9. Embarazo logrado por tratamientos de fertilidad, bien sea inducción de ovulación, inseminaciones intrauterinas o fertilización in vitro. En estos casos, la ecografía nos confirma si se logró la implantación del embrión después de métodos de fertilización asistida. 10. Paciente embarazada con miomas. Pacientes que conocen que tenían miomas uterinos o fibromas uterinos. En estos casos es muy importante desde fases tempranas del embarazo conocer la relación que tienen los miomas con el saco gestacional. 11. Tener antecedente de cesáreas, 1, 2 o más cesáreas. Cada vez tenemos más casos de mujeres que inician un embarazo y tienen el antecedente de cesáreas, 1, 2 o más. Sobre todo cuando ya son 2 o más, es muy importante conocer desde el inicio del embarazo el sitio de implantación del saco dentro del útero y su cercanía o no con la zona de cicatriz uterina de las cesáreas. Y después, durante el embarazo, la cercanía de la placenta con esta zona que es generalmente inferior y anterior donde está la cicatriz de las cesáreas anteriores. 12. Antecedente de otros tipos de cirugías en el útero, como antecedentes de cirugías de extracción o resección de miomas o reconstrucciones de la matriz por antecedentes de malformaciones uterinas. Conclusión. Para las gestantes que tengan una indicación de tomarse la ecografía en el embarazo lo más temprano posible, esto es una buena acción. Es decir, para algunas pacientes es muy útil una ecografía temprana en el embarazo a las 6 o 7 semanas después de la ausencia de menstruación o tan pronto se tiene la prueba de embarazo positiva según los riesgos y necesidades de cada caso.